mil disculpas porque lastimosamente tenía una defensa de tesis que no podíamos reprogramarla. Así que por ese motivo vamos empezando un poco tarde. Voy a realizar un ejercicio que es sencillo y a la vez muy explicativo del tema que habíamos hablado el día de ayer, que es las ondas sinusoidales, su interpretación y cómo nosotros lo podemos graficar y para qué nos sirve. Si estamos viendo en este ejercicio, estamos viendo dos corrientes y lo que me está preguntando el ejercicio es hallar el ángulo de fase entre dos corrientes sinusoidales. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que saber? ¿Qué es lo primero que tendríamos que saber? Es que ambas funciones deberían estar siendo coseno o seno, ¿no? Ambas funciones cumplen, ¿no? Ustedes pueden ver, tenemos a I menos 2 seno 5t más 30 grados más 10 coseno 5t menos 10, ambos amperios. Ahora, tenemos una incongruencia, ¿no? En este 1. En la primera, se puede observar que estamos trabajando con seno y lo que se recomienda es trabajar con coseno. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo hacíamos para llevar del seno al coseno? Era una fórmula re sencilla. Entonces, realizamos lo siguiente. Y t de 1 es igual. El negativo se vuelve positivo. Volvemos coseno. 5t más 30. Y para hacerlo, esa conversión que teníamos que hacer era sumarle 90 grados más. Con eso cumplíamos la transformación. Ahora podemos decir viendo 90 más 30, 120. Con ese simple método ya podríamos encontrar el ángulo de fase. Fácil, ¿no? Por favor, los que tengan su micrófono activado, pónganlo en modo mute. Disculpe, ingeniero, de seno a coseno no se restan los 90, porque de coseno a seno se suma, ¿no es? Sí, pero no te olvides que este es negativo. Ah, sí, gracias. Entonces, hacemos el desfase directo, ¿no? Sería 120 más menos 20, ¿no? Menos 10. Eso tiene. Este es el I1. Entonces nos damos 110 grados positivo. ¿Lo graficamos?
Vamos a ser muy precisos en la graficada, que no es necesario. Lo que quiero que entiendan en esta parte de graficación sensorial es la interpretación del espacio, porque en realidad todo lo que vamos a ver va a No sería, no se suman ingenieros. la chucha, menos, tiene toda la razón, pero que estoy pensando. Y serían 30 grados. Tienes toda la razón. Estoy pensando todavía en la tesis. Entonces, I1, si nos vemos ya llevada al coseno, está adelantado 120, dicen. Entonces, positivamente, estaría adelantada, atrasada. Si vimos el ángulo de fase, él dice que está adelantada la primera, dice. Entonces, vemos así. Y la otra sería que está estaría negativamente y la otra positivamente. Y su ángulo de fase el ejercicio, como ven, es re sencillo. Vamos a entrar a hacer con Tevin y Norton. Ahí se va a complicar más la cosa. Y vamos a poder desarrollar el ejercicio un poco más complejo, pero como lo dije, no lo vamos a hacer en senoide, lo vamos a hacer en números complejos, en fasores. Pero ¿por qué estamos practicando esto? Porque hay que llevarlo de esta forma que lo vemos a una forma fasorial y hay que saber interpretar cuál es su amplitud y cuál es su argumento. Tenemos que amplitud es la parte que va delante del coseno y el argumento es la parte que va en los DDT. Entonces, lo voy a borrar. ¿Lo copiaron? Sí, ingeniero. No, algo sencillo. En los elementos activos, vamos a tratar de llevarlo a un fasor que nos aliviane el cálculo, como le hemos dicho. Lo que queremos es que se nos aliviane todo el cálculo y en fasores existen tres formas, que es la que nosotros conocemos normalmente como la fórmula, perdón, estoy confundiendo. Existe la fórmula rectangular, la fórmula exponencial y la fórmula polar de interpretar números complejos. ¿Por qué números complejos? Ahí viene el medio del asunto. Porque fasores se mueve en números complejos. Entonces tenemos que entenderlo y repasarlo nuevamente en números complejos. Me imagino que números complejos ustedes solo lo vieron en cálculo 3. En circuito 1, muy poco. Pero en cálculo 3 es la madre de todo lo que es números complejos. Entonces, vamos a interpretarlo, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son los números complejos en sus tres formas. Rectangular,
donde el eje Y se considera imaginario en una gráfica, donde el eje X es un número real. Entonces, mi Z, que viene a ser este de acá, está compuesto, ¿no?, por ambos. Un Y imaginario y un X real. Ahora, en la fórmula rectangular, como lo conocemos nosotros, Z es igual a la parte real, X, a la parte Y con su imaginario. Esa es la parte más amigable, ¿no? Si se fijan, estamos viéndolo en el lado positivo. Un eje cartesiano en realidad tiene positivo acá en X y Y, positivo y positivo. Acá en el otro eje tiene X positivo y Y negativo. En ambos tenemos acá negativo, negativo. Y en esta parte X y Y lo tenemos negativo, positivo. Nosotros estamos moviéndonos en el plano cartesiano en el lado positivo, positivo, para esta interpretación. Obviamente que si la Z lo tuviéramos en otro lugar, por ejemplo, en el eje opuesto, su Z sería menos X menos Y de 4. Ahora vamos a hablar de la forma polar. La forma polar es Z igual a F y tiene gráfica, obvio que la tiene. Bien, bien, también. Modo de función. Ambos sabemos que la R es su magnitud. Theta es su ángulo polar. Y hay un tercero más. Exponencial. Ustedes no le creen, el exponencial es muy utilizado en Estados Unidos y en todos los países de Europa. Pero sin embargo, cuando van a trabajar en sistemas que tienen que ver con programación y flujo de potencia, normalmente lo hacen en razón de la forma polar. Tenemos que Z, R, C.
exponencial se supone que en la forma polar el imaginario lo tiene el ángulo de fase. Bueno, pero en realidad no es así. Es una interpretación. Estamos hablando de números complejos. Vamos a hacer un repaso violento de lo que es la suma recta de complejos. Si ustedes se acuerdan, la suma y recta de complejos es la cosa más sencilla, ordenada en su forma rectangular, pongámosle Z1 más Z2. Si tenemos que Z1 es igual a X1 más Y2 imaginaria y Z2 igual a X2 más Y2. Lo que se hace es sumar, reemplazando, X1 más X2 más es la parte sencilla de la suma. Se suman los números reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Lo propio en la resta. No hay mucha complicación. Pero ¿qué pasa en fasores? En fasores, ¿cómo hago la multiplicación en coordenadas polares? Ahí ya cambia a lo que es la coordenada rectangular, de la forma rectangular. Pongámosle que tenemos un Z2, Z3 igual a R3 Z4 R4 y queremos hacer multiplicación. En la multiplicación, los argumentos o las magnitudes se multiplican de fórmula directa
y el ángulo de fase se suma. Entonces tenemos que R3, R4 y más. Ese es para la multiplicación. Hacemos para la división. Z5 igual a L3 6 las magnitudes así ya se dividen de 5 sobre 6 y el ángulo 0. Perfecto. Ahora, no estamos saltando el paso de cómo llevar de la forma rectangular, que se nos puede enunciar en un ejercicio cualquiera, a la forma polar. Es un paso así. Como les comentaba, esto tenemos acá. Viene a ser nuestro R raíz de X cuadrado más. Y es igual a arco tangente de Y sobre X. De esta forma, igual a R ángulo. Entonces, en algunas ocasiones conviene hacerlo de forma directa, la forma polar, y en algunas ocasiones conviene hacerlo en la forma rectangular y después llevarlo a la fórmula polar, o viceversa, dependiendo del enunciado o la necesidad que tenga en el ejercicio. ¿Copiaron todos, jóvenes? Sí, ingeniero. Vamos a ver cómo se comporta un paso recesivamente en un circuito donde su elemento pasivo es recesivo.
Tenemos su función. Ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos que asumir que una corriente alterna siempre va a estar un poco hacia, entonces vamos a asumir que va a tener un IDR, seno de W, T, más un ángulo de fase. Ahorita lo vamos a graficar. Cuando hacemos esta conversión, nuestra I también cambia. Una I, no, una I, pongámosle N, ponerle un nombre. Y ya tendríamos toda la composición con todos los componentes para llevarlo a coordenadas polares. ¿Qué pasó? Viendo. Por consiguiente, mi I, mi función de I, va a ser igual a IN por el. Si se fijan, tanto en tensión como en corriente, ya verificamos, ocurre un fenómeno positivo que es muy común. Si buscamos sol, entonces ¿okay? Y ahí estaría por aquí. Y tienen el mismo I, N. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la forma de onda de la corriente como la forma de onda de la tensión, la corriente y tensión, están en fase. Eso solamente ocurre en un circuito resistivo. Veamos el capacitivo. Se ve, ¿no? Lo que pasa es que la cámara que me pasaron para que haga hace un ojo de pescado es medio raro. Ya se puede. Todo lo que es
¿Podrían apagar, por favor? Se escuchó un video en medio. Muchas gracias. Un momentito, voy a... Están pidiendo admisión. Ahora sí. Hola, hola. ¿Se escucha, no? Sí, ingeniero. Ok. Ahora vamos a hacer un circuito inductivo. Me habló esta mañana mi auxiliar, no sé si habló con ustedes se contactaron con él. Sí, estuvimos hablando con el ingeniero. Tengo entendido que hasta hoy día eran las inscripciones, ¿no? Tengo, si mal no me equivoco, 50 inscritos. Habíamos quedado que solo hasta 50 inscritos porque ya mucho es para corregir, ¿no? El comportamiento de esta, lo que vamos a hacer es introducirlo dentro de la tensión como un derivado para expresarlo después en una forma de números imaginarios, ya sea la tensión como la corriente. Y después haremos una gráfica.
¿Se acuerdan cuál es la derivada del coseno? Seno. Seno. Negativo. Menos 2b. Seno. ¿Podemos trabajar en el área negativa del seno? Es una pregunta. ¿O es necesario llevarlo a un área positiva? Es recomendable, ¿no? Trabajar siempre en el área positiva. Entonces, que cambia de expresión. No hacemos. Ingeniero dice corriente máxima. Disculpe. No, máxima, pongámosle y aquí M o cualquier cosa. No más para destacar. De esta forma ya podemos llevarlo a asesor. Atención. Si se fijan, tenemos todo esto. Y podemos llevarlo como la magnitud. Es igual a... ¿Está bien? De esa forma, No es podemos... coseno, ingeniero. Diga. Ya. Entonces, ¿qué podríamos argumentar viendo las conclusiones de ese fasor? Que tendríamos que dividirlo, la expresión esta, ¿no? Igual. Y la desglobamos, lo desdoblamos el fasor. ¿Quién sería? ¿No? Se puede, ¿no?
calcular eso. Ahora, ¿qué valor tiene uno de 90 grados? ¿Qué valor tiene? Es fácil. ¿Uno? Si estamos en coordenadas binario y X, tiene un valor imaginario, porque está sobre esto. Entonces, si tenemos que este queda como J, introducimos lo que nos conviene. W de L por L y N por el fasor θ. Y esto queda como J. Seguimos produciendo, podemos asimilar que θ es un ángulo cualquiera y podemos decir que W por L es igual a una I desfasada con su imaginario. ¿Y cómo obtenemos la I de ese fasor? Es fácil, ¿no? Es un despeje de fórmula sencilla. Tenemos que I es igual a W, L. Y si se fijan, cumple lo que dice la fórmula. En ambas partes. Pero ahora lo graficaremos. Estamos graficando fasorialmente en coordenada, me podría decir, hola, tranquilamente. Ingeniero, disculpe, ¿me podría decir qué dice en la parte inferior de la parte inductiva? Que no se ve. En la parte inferior es Sí. E sobre WL imaginario. He despejado solamente I. Perfecto, gracias. Entonces, si tenemos que mi I está aquí y está desfasado en un ángulo θ, ¿dónde estaría mi tensión? Mi tensión está desfasada 90 grados. Ese sería mi. ¿Por qué? Porque cumple el θ 90 grados.
Voy a borrar. Un momento, dije, Ingeniero, ahí la última igualdad no se ve bien, es el que es lo de la I. La cámara lo puede bajar un poco para sacarle. Sí, Despegamos el de abajo. despegamos. Ajá. Despegamos y nada más. Ah, ya. ya está, Inge. A la próxima semana vamos a cambiar el formato porque la cámara no me ayuda y vamos a hacerlo de otra forma. Pero virtual. Faltaría el capacitivo. Bien, empezar con- Dice la atención. Vamos a hacer en directo como una representación semiascendente de la tensión. De
propio. Dice, habíamos dicho que la derivada del coseno es seno C W seno de W de X. Como habíamos acordado que no podemos trabajar con números negativos, ¿sí? Y hay que llevarlo todos los números positivos, entonces aplicamos nuevamente lo propio. Aplicando nuevamente una transformada de Fasore en cuestión de la tensión, podemos hacerlo con siguiente. También. Y también. Ya hemos acordado que dice NCW. Este B por su mismo, por su ángulo propio, hace que sea la tensión propia y este sea mi imaginario. Entonces, dice, veamos.
Y lo vamos a necesitar. Hacemos lo propio. En este caso, el que va a conquistar es la tensión. ¿Y quien se desfasa a 90 grados? Eso. Bien. Cumpliendo nuevamente. ¿Copiaron todos, colegas? Futuros colegas. Sí, No se preocupen si no hemos hecho ejercicio. Si se fijan, hay uno de los capítulos que van a ser netamente resolución de ejercicios. Porque si me pongo a resolver muchos ejercicios, no lo podría poder demostrar de dónde salen muchas de las fórmulas que nosotros vamos a manejar. Lo que quiero es que entiendan cómo se demuestra factorialmente la inductancia, la capacitancia y la resistencia. Cuando ustedes vayan a trabajar, normalmente, ¿qué es lo que le van a pedir? ¿Ve ese transformador? Hágame su fasor de ese transformador. Si el transformador es trifásico, mono, entonces ustedes tienen que saber desarrollar justamente esta cosa sencilla que parece. Y se pueden ganar un puesto, ¿no? Yo me acuerdo que la primera experiencia laboral que tuve fue precisamente en Huaracachi, y en Huaracachi lo tuve como jefe y nada, buen jefe se puede decir, el ingeniero Augusto Valdivia, ustedes lo conocen, o lo van a conocer. Y primero que pidió él a todos los que estábamos ahí que hagamos sobre de todos los equipos que estaban ahí. Entonces, de los ejercicios no se compliquen. No pienso tomar del examen cosas que yo no estoy escribiendo, o sea que voy a hacerlo bien largo y bien comprimido. Mis preguntas van a ser enfocadas a eso. Ya estamos terminando fasores. Mañana empezamos la impedancia de los elementos activos. ¿Ya? Es como todo conmigo hoy día, es que no pude preparar mucho, la verdad que estuve muy ocupado. Pero mañana vamos a tratar de arrancar ahora y poder exprimirle más. Y como tema de fasores para mí ya está consolidado, lo que sí vamos a avanzar mañana en fasores va a ser ya mostrarles un poco de lo que es la potencia. Voy de a poco mostrándoles, porque esa parte de ustedes la tienen que entender bien, la tienen que entender bien. Bueno, jóvenes, si ya han copiado, no tengo más nada que decirles. Nos vemos mañana. Listo, ingeniero, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Saludos, ingeniero. Sí, ingeniero.